Que el presidente promete camas, se prometió mil hospitales, mil colegios, y prometió no sé cuántos hospitales, no ha hecho ni uno, pero ni un colegio. Lo de los colegios fue un floro. Vamos a ver si esto es floro. Promete camas. ¿Por qué no compraron todo el primer día? ¿Por qué no compraron todo? Si se puede hacer y lo traes en avión de inmediato. El presidente es el que maneja la aduana del Perú, es el poder ejecutivo. Todos los permisos, habidos y por haber, ellos mismos lo traían. Nunca lo trajeron y todavía se jacta de poner 1.300 camas. Fuera que yo no le creo, escuchen. Entonces, ¿qué estamos haciendo ustedes y nosotros? Preparando las condiciones que como Estado damos para combatir el COVID. Es decir, más camas hospitalarias. También tenemos que aumentar las camas UCI. En estas 2 semanas tenemos que aumentar a 1.300 camas UCI. Y a fines de junio tenemos que llegar a 2.000 camas UCI y 20.000 camas hospitalarias. Esa es la meta. Esa es la parte que corresponde a nosotros como gobierno. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo he visto aquí en farmacia, me han dado cuál es el tratamiento básico con que tenemos que trabajar. Repito, esto lo sabe cualquier médico, cualquiera que trabaje en Clínica Delgado, cualquier doctor que trabaje en la Clínica Ricardo Palma, en la Internacional, en la Clínica San Felipe, cualquier director de esas clínicas compra. Y se lo traen en 1 mes y medio, pues en un vapor. El presidente puede comprar lo que se le dé la gana en el mundo. Sobran unidades de cuidados intensivos en todo el mundo. Va y las compra y las trae en avión. 10.000. Y si quiere 20, también hay. Eso hay stock en el mundo. Porque es lo que te mide el pulso, lo que te mide la actividad cerebral, lo que te mide todo eso hay. Lo complicado son los respiradores, que también se pudieron haber comprado. Los balones de oxígeno hay en todos lados. Las plantas de oxígeno también las pueden haber comprado. De casa, o sea, de house to house, desde algún lugar de Arizona, se lo ponen en una mina en 1 mes. ¿Por qué el Perú no ha comprado esas 24, 30, 40, 50 plantas de oxígeno para todos los hospitales? ¿Por qué no se hicieron hospitales de campaña? Por pura negligencia. Y además de la malísima gestión del gobierno de Vizcarra, pero no es mala, es catastrófica. O sea, no salen ni 0,5. Lo único que hicieron es, comenzó la cuarentena y hasta eso lo hicieron mal, con todo el tema de los caminantes y los brigantes que se quedaron a mitad de camino. Y para colmo, la economía hecha añicos. Ojo a la entrevista que vamos a mostrarle con el doctor Javier Zúñiga, que nos dice cómo ha quedado la economía del Perú. Veamos. Vamos a ver qué está pasando con la economía del Perú, qué está pasando con las empresas y luego vamos a tener una conversación a manera de explicación con el doctor Javier Zúñiga, que es exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, tiene 40 años de experiencia, es arequipeño, ergo es más inteligente que nosotros, y vamos a hablar con él de la verdad de la economía. Veamos la nota. La economía en nuestro país ha sido fuertemente golpeada a causa del coronavirus, que ha obligado a que la gente se encierre en sus casas y negocios en todo el mundo se paralicen. El intento del gobierno para evitar que las empresas quiebren o en su defecto despidan a sus trabajadores para mantenerse a flote, llevó a que el gobierno active el Plan Reactiva Perú, que busca otorgar nuevos préstamos de capital de trabajo a empresas y así ayudarlas a mantener la relación con sus empleados y proveedores. Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos del gobierno, la crisis sigue y seguirá golpeando duro a las empresas. De acuerdo a una encuesta de la consultora empresarial Mercer, en nuestro país, cada vez más compañías locales intentan adaptarse a la nueva normalidad, aunque no la tienen fácil. Un 16% de las empresas encuestadas afirmó que aplicará reducción de sueldos escalonada, según área y nivel jerárquico. Por otro lado, el 13% de las empresas continuará con el aislamiento total incluso después de que acabe la cuarentena, mientras que un 77% se convertirá en una suerte de empresas híbridas, donde algunos empleados asistirán a las oficinas y otros permanecerán haciendo teletrabajo. Como parte de la reactivación económica, hay algunos rubros que se ven más afectados que otros. Es el caso del sector construcción civil, que según el reporte macroeconómico de la empresa de asesoría y negocios financieros Asfinsa, 2 de los 3 componentes principales del sector obtuvieron un desempeño negativo en marzo del 2020 con respecto al mismo mes del año pasado.
Por ejemplo, el consumo interno de cemento se redujo en más de la mitad, menos 51.04%, por la paralización de proyectos privados y de la producción de cemento, esto a causa de la cuarentena. Lo mismo con el avance físico de las obras, cuya inversión cayó en menos 32.26% en marzo, con respecto al mismo mes del año anterior. Eso podría explicar las protestas de trabajadores de construcción civil en el centro de Lima, en plena cuarentena, pues se han quedado sin ingresos y muchos de ellos no tienen fecha conocida de reinicio de labores. El sector inmobiliario también tendría que esperar. A lo largo de las 4 fases de reactivación económica se espera que 1.254 empresas inmobiliarias vuelvan a sus actividades, reanudando sus proyectos paralizados. Esto podría generar 118.000 empleos en el sector. Sin embargo, para que esto ocurra podría tomar un tiempo. Mientras tanto, aún hay gente sin trabajo y empresas que, al estar cerradas o abrir solo de manera parcial, no generan los ingresos que le permita estabilizar su economía. A ver, estamos en línea ya con el doctor Javier Zúñiga, al cual le agradecemos por la paciencia y le pedimos que nos explique en términos sencillos qué tanto daño ha hecho a la economía el coronavirus. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tan mal estamos? Más o menos se pierde por día 1.072 millones de soles. Si lo llevamos a los 107 días, los 30 más 7, hasta el último día de junio, estamos perdiendo alrededor de 28.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? El 12% del PBI peruano, el 100% de la deuda externa peruana. La situación indica pues que con esos 107 días estamos perdiendo alrededor de 12 puntos del PBI. Desde el punto de vista de la familia, 4 de cada 10 personas no tienen trabajo. Hemos perdido en el trimestre móvil de febrero, marzo y abril, con respecto al año pasado, el 25% de puestos de trabajo. Solamente en la ciudad de Lima se ha perdido 1.300.000 puestos de trabajo. Y fundamentalmente esos puestos de trabajo son el sector formal. Somos 17 millones de población económicamente activa, de los cuales menos de 5 millones somos formales y 12 millones son informales. Ese 1.300.000 es fundamentalmente de formales. Querría decir que en un momento dado podría perder más de 13.300.000 habitantes puestos de trabajo. Ay. La situación es muy compleja. Antes de entrar a niveles de detalle, porque el informe que nos ha enviado el doctor Zúñiga es importante en un par de sectores que son motor de la economía, le pregunto, ¿cómo va a quedar la deuda externa? Porque cuando se habla de 12 puntos del PBI y este infierno de plata que nos ha relatado, la gente se olvida de que estamos emitiendo bonos o que estamos utilizando recursos fiscales. El Perú va a terminar endeudado, vamos a volver a la década de los 80s con los problemas con el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Club de París, la deuda con Japeco. Esto que yo estoy diciendo le suena muy usual a la generación de Javier Zúñiga y a la mía, pero no al común de la gente. ¿De qué estoy hablando? ¿Eso puede volver a pasar? Mira, yo no creo, porque en algún momento llegamos hasta 43.000 millones de dólares de deuda, bajamos hasta 18.000 millones de dólares de deuda y nos encontramos ahora en 28. El país ha ahorrado lo suficiente, alrededor de unos 19.000 millones de dólares para hacer frente a este tipo de inconvenientes que es la pandemia, y tendrá que buscar en el mercado internacional alrededor de 11.000 millones de dólares para estar en una situación igualitaria.
Ok, pero gracias a Dios somos sujeto de crédito y nosotros tenemos acceso al baratísimo dinero internacional que ahora existe. Ahora, le pido por favor, utilizando la pantalla y los gráficos que vamos a mostrar, que nos explique el doctor Zúñiga básicamente dos sectores. Uno que es el papá o la mamá de la situación con respecto a la mayor industria de nivel de multiplicación de trabajo, que es la construcción. Acá estamos hablando del consumo interno del cemento, del avance físico de las obras y de la vivienda no concreto, es decir, caída de 51% del consumo de cemento, avance físico de las obras menos 32.26 y vivienda de no concreto más 2.23, es decir, cada vez la gente tiene más esteras. Le ruego me lo explique. Bueno, el sector construcción, como tú lo has dicho, es el motor de la economía. Es ampliamente un generador de fuente de trabajo, ¿no? El reporte macroeconómico en esta oportunidad tiene un énfasis profundo sobre el sector construcción. En los meses de enero y de febrero el sector construcción creció 5%, pero en el mes de marzo, con 15 días de aislamiento, decreció 46%. ¿Y por qué decreció 46%? Primero, porque el avance físico de obras en esos 15 días cayó 32%. La vivienda de no concreto, es decir, la vivienda de madera o la prefabricada, creció 2.23%. Y el consumo interno de cemento solamente en 15 cayó 51%. Si se hace el mismo análisis del cemento en el mes de abril, la producción de creación de cemento decayó 98%. Y el despacho cayó 97%. No se construyó, pues ¿quién compraba cemento si no había un obrero que ponga un ladrillo? Ahora, cuando hablamos de la vivienda no concreto, también tiene que decir que la gente que hacía autoconstrucción, en vez de hacer no pudo hacerlo, entonces de hacer material noble, fueron a, no voy a decir a la estera, pero entre comillas al prefabricado, al calaminón, al alambrón, ese tipo de cosas. Le pregunto... No pudo hacerse. Correcto, entonces, pero esta es la mamá o el papá de la inmobiliaria, es decir, primero se construye, se desarrolla y después se vende. Entonces le ruego al señor director que me ayude para que el doctor Zúñiga nos explique de manera sencilla. A ver, hay 4 fases. A ver, 4.000 millones de proyectos inmobiliarios. ¿De qué trata esto? Empresas reactivadas y empleos por sector. Explíqueme esto. Son 4 fases la que el Ministerio de Economía promete que pudiera llegarse hasta el mes de diciembre, no la reactivación de la totalidad de la economía. En estas 4 fases se podrían desarrollar 4.000 millones de soles en proyectos inmobiliarios, se podrían reactivar 1.254 empresas y podrían generar 118.000 empleos en el sector de construcción, pero siempre y cuando en las 4 fases. Ojo, que estamos en la primera fase y todavía el sector inmobiliario y el sector de construcción no estará ni en el 15%. A ver, le quiero la del estribo. A mí me preocupa, así como Reactiva Perú me parece insuficiente un solo mes de ventas para una pequeña o media empresa, le deberían haber dado 3 meses. Hay un tema que no se toca, que parece que es tabú, el Reactiva Familia, que no existe. ¿Qué va a pasar con las familias que han perdido estos empleos que nos explica usted? ¿Y qué va a pasar con su tarjeta de crédito, con su crédito inmobiliario y con el crédito automotriz? ¿No debería haber un plan de reactivación para las familias comprando esas deudas y refinanciándolas a posteriori a una tasa no comercial? Mira, ese es un tema que lo hemos conversado ya anteriormente, es la segunda vez que lo tratamos. En el mes de abril, un banco intermedio no grande fue el primero en que ofreció que las tarjetas de crédito no se pagaran y se pagaran los subsiguientes meses. De allí los bancos grandes también aceptaron el reto y lo que han hecho es que los meses de abril, mayo y junio se pateen para meses del presente año.
En algunos países de América Latina, esos 3 meses se han pateado al finalizar el cronograma de servicio, como debería de ser. Está complicada la situación. Ha sido muy amable con nosotros y muy paciente el doctor Javier Zúñiga. Encantado. Insisto en lo mismo, se tiene que hacer un plan Reactiva Familia y ayudar a la gente en su deuda cotidiana. Si te has quedado sin trabajo, ¿cómo vas a pagar el crédito hipotecario? ¿Cómo vas a pagar tú el alquiler de tu casa? ¿Cómo vas a pagar la deuda del banco? ¿Cómo vas a pagar la deuda del carro? Eso en el gobierno es palabra pero prohibidísima. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!